Buen día. ¿Alguna duda del parcial, del práctico que deberían de rendir hoy o el miércoles que viene? Está todo clarísimo. Seguimos. El práctico lo que El práctico lo... Primero hay que estudiar las otras dos. Bueno, arrancamos con interrupciones. Se supone que hoy teníamos que empezar interrupciones y vamos a empezar interrupciones. Entre otras cosas porque hace 3 días que no tenemos clase. Bibliografía. Igual que en los casos anteriores, esta bibliografía es técnica. Es decir, va a explicar exactamente cómo funciona el córtex M4 y no por qué. ¿Sí? No va a dar demasiadas explicaciones de por qué lo hace de esa forma, sino cómo funciona exactamente. Y con mucha abundancia de detalle en la parte técnica, que nosotros vamos a verlos, pero no nos va a preocupar tanto la parte técnica. ¿Sí? De este tema hay laboratorio, o sea que ahí deberían de terminar de verlo. Nosotros, cuando empezamos hicimos la introducción general en el capítulo 1, habíamos hablado de lo que era una interrupción. Y ya lo mencionamos un par de veces. ¿Sí? Habíamos hecho una analogía con la vida real, cuando ustedes, por ejemplo, ahora están estudiando para una materia, y de repente llega un pedido de interrupción, en el caso de una persona por un canal físico y en el caso del procesador también. ¿Sí? En el caso de ustedes sea por alguno de sus sentidos. Por ejemplo, lo llaman por teléfono. A partir de ahí ustedes tienen 2 caminos. Atender o no. ¿Y en función de qué atienden o no? La urgencia, ¿entiendes? La importancia de quien llama. ¿Sí? En realidad. Entonces deciden si lo van a atender. Si no lo van a atender, en general, más tarde o más temprano lo van a atender. En el caso de una llamada por teléfono, probablemente le digan yo después te llamo, ¿sí? Pero digamos, el pedido normalmente no se desecha y punto. En general lo que se decide es si se atiende ahora o se atiende más tarde, pero más tarde o más temprano el pedido se atiende de alguna forma. ¿Sí? Razón por la cual vamos por la suposición de que lo vamos a atender inmediatamente. Si no lo vamos a atender inmediatamente, vamos a caer en esto más tarde. Normalmente, ustedes indican que van a atender, es más, por ahí atienden, y en general, depende de lo que estén haciendo, pero si realmente están haciendo algo, en general van a guardar el estado de lo que estén haciendo. Esto puede suceder que lo hagan en este orden o al revés, es indistinto, ¿sí? Por ahí guardan lo que están haciendo, recién atienden, por ahí atienden, dicen, esperen un segundito y guardo. Depende un poco de cuánto demoran en guardar, ¿sí? Pero si realmente guardar lo que están haciendo va a llevar un cierto tiempo, atienden, le dice, espérame un segundito y guarda. ¿Sí? Lo cierto es que se hacen 2 cosas. Se avisa que se va a atender afuera y se guarda el estado de lo que están haciendo. A partir de ahí empiezan, o sea, una vez que guardaron lo que estaban haciendo, atienden la interrupción. Empiezan a hablar por teléfono. ¿Sí? Y terminado, recuperan el estado de lo que estaban haciendo y siguen con la tarea inicial. En una condición ideal, para lo que estaban haciendo, no se dieron cuenta de que hubo una interrupción. O sea, ustedes deberían de seguir exactamente en lo que estaban. A los seres humanos no nos resulta normalmente tan fácil volver de una interrupción. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede en un procesador? Lo mismo. Exactamente los mismos pasos. Solo que lo que va a estar haciendo es ejecutando un programa.
Y la señal de interrupción va a llegar también por un medio físico que va a ser una patita de entrada que va directamente al control. ¿Sí? Y el control entonces va a dejar de hacer el ciclo de fetch, decode y execute que viene haciendo habitualmente y va a empezar un proceso de interrupción. Siempre que se den las prioridades, o sea, el control va a tener algún mecanismo de prioridad para decidir si lo que está haciendo es más importante que la interrupción o no. ¿Sí? Y en función de eso va a cambiar el ciclo o va a continuar con el ciclo normal. Va a generar habitualmente una señal de salida para que el dispositivo se entere de que va a ser atendido. ¿Sí? Entonces se nos agregan dos señales, el aviso de entrada y la reconocimiento de interrupción. Va a guardar lo mínimo necesario del estado como para poder restaurar el programa que estábamos. ¿Sí? Como cosa mínima y elemental que va a tener que guardar va a ser el PC. ¿Sí? Va a atender la interrupción. Y atender la interrupción tiene una diferencia medio significativa con lo que sucede en los seres humanos. Porque lo que va a hacer el control es cargar el PC con la rutina de servicio y a partir de ahí va a empezar a ejecutar un programa exactamente igual que lo hacía acá. Es decir, que para el control la atención de la interrupción es como que se acaba acá. Simplemente guardar el estado y poner un PC nuevo. Ahora, como ese programa que estamos ejecutando no es el programa original, sino que es la rutina de servicio, desde el punto de vista del software y del sistema operativo, seguimos atendiendo la interrupción hasta que este programa alternativo se termine de ejecutar. ¿Sí? Y volvamos al programa principal. Normalmente vamos a hablar de programa principal y rutina de servicio. ¿Sí? Esto podría ser una subrutina del programa principal. Sigue siendo el programa principal. El programa que se estaba ejecutando, lo que se llama en background, o sea, el que se estaba ejecutando y se interrumpió, es el programa principal. Y la rutina que ejecutamos es la rutina de servicio. En una forma muy análoga a lo que hacíamos con el programa principal y la subrutina, que eventualmente el programa principal también puede ser otra subrutina. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace la rutina de servicio? Lo mismo que la subrutina. Guarda el estado de todos los registros que vaya a cambiar, ejecuta el programa, recupera el estado de todo lo que guardó. ¿Sí? La única diferencia con las rutinas de servicio, con las subrutinas, son dos. La primera diferencia es que nosotros en las subrutinas era optativo guardar el estado. Podíamos no guardarlo, lo hacíamos por comodidad e interoperabilidad. Acá no es optativo. ¿Sí? Acá es mandatorio. Porque el programa principal no sabe en qué momento va a haber una interrupción y se encontraría todo cambiado sin poder prevenirlo. Por la misma razón, no es optativo guardar R0 o R3. ¿Sí? Acá se tienen que guardar. O sea, acá las subrutinas tienen que guardar todo. Absolutamente todo. La segunda diferencia, en general, es que las rutinas de servicio van a ser parte, o sea, el guardado del estado se va a hacer una parte por el control durante el reconocimiento de la interrupción y una parte por programa. ¿Sí? Entonces, el guardado del estado, una parte ya va a estar hecho y una parte lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero por lo demás, se comporta muy parecido. Cuando terminan, se recupera el valor del PC, ¿sí?, que se había guardado acá automáticamente, y entonces se continúa con el programa principal. Casi podríamos decir que una interrupción es llamar a una subrutina por hardware, ¿sí?
que una señal externa llame a una subrutina. Más o menos esa sería la idea. En detalle, que ya lo acabamos de ver, yo voy a estar ejecutando un programa, va a llegar un pedido de interrupción, ese pedido de interrupción va a llegar en absolutamente cualquier momento en forma impredecible. Cuando se complete la instrucción en curso y se esté por empezar la instrucción que sigue, se va a analizar las prioridades de la interrupción, ¿sí? Una interrupción no va a interrumpir una instrucción por la mitad. Es bastante razonable, porque no podemos guardar el estado de media instrucción, ¿sí? Entonces, siempre al final de las instrucciones se va a analizar si hay una interrupción. El control antes de empezar el fetch se va a fijar qué sucede con las interrupciones. Si hay una interrupción se va a evaluar la prioridad y si no fuese necesario seguiría con el programa. Si se cumplen las condiciones de prioridad, entonces se genera la señal de reconocimiento, se guarda el estado del CPU, se carga el PC con la primera instrucción de la rutina de servicio y acá se acaba el reconocimiento de la interrupción en el control. A partir de acá empieza a ejecutar un programa exactamente igual que este. ¿Sí? Empieza la parte del software de la interrupción. El software de la interrupción hace push de los registros que vaya a necesitar, hace lo que tenga que hacer con el dispositivo, en nuestro caso contar el segundo, ¿sí? ¿Se acuerdan del reloj? Y recupera lo que él haya guardado. Y termina muchas veces con una instrucción especial para decirle al control que recupere lo que el control guardó. ¿Sí? Y entonces el guardado del estado se reparte entre el control en la parte automática y la rutina de servicio. Decíamos que las interrupciones se pueden ver como una forma de llamar a subrutinas por hardware. Tienen una diferencia fundamental con las subrutinas y es la razón por la cual estamos obligados a guardar todo el estado. Y es que es impredecible saber en qué momento, o es imposible saber en qué momento va a llegar una interrupción. Las interrupciones son totalmente asincrónicas con el programa de usuario. Pueden llegar en cualquier momento y según la ley de Murphy en general lo va a hacer en el peor momento. ¿Sí? Eso hace que trabajar con interrupciones sea complejo, porque cuando se escribe el software deben de tener mucho cuidado, porque ciertas combinaciones de interrupciones llegando en cierto momento podrían provocar ciertos desastres. ¿Sí? Entonces, las interrupciones son, por definición, asincrónicas. Y esa asincronía nos va a generar un nivel de complejidad más grande que el de una subrutina normal. ¿Sí? ¿Y si llega una interrupción mientras se está ejecutando? Ya llegamos, pero empiezan a ver que se complica. ¿Sí? El hecho de que no podemos predecir cuándo va a llegar hace que se agregue un nivel de complejidad en el manejo y en el diseño y en el uso de interrupciones. Por esta misma razón, porque son asincrónicas y el programa principal no tiene forma de saber cuándo va a llegar una interrupción, tienen que ser transparentes, es decir, el programa principal no se tiene que dar cuenta que se ejecuta una interrupción. Por eso decíamos que tiene que guardar absolutamente todo. ¿Sí? Todo tiene que quedar tal cual está. Y entonces, si el programa principal no tiene forma de saber cuándo llegó una interrupción, ¿cómo hacemos si el programa principal necesita trabajar en conjunto con la rutina de servicio? Nuestro reloj, el programa principal, necesitaba saber que habían pasado X cantidad de segundos y la rutina de interrupción era la que contaba los segundos. ¿Cómo hace el programa principal para saber que llegó una interrupción y pasaron tantos segundos? Son dos maneras.
usando variables compartidas. ¿Sí? Y entonces, si ustedes vieron en objetos que no es buena idea tener variables globales y que se evitan, lamentablemente la única forma de comunicación con una interrupción son las variables globales. ¿Sí? Una variable que está en una dirección de memoria definida, conocida, ¿sí? No una variable local, una variable global que tiene una dirección asignada y conocida desde el momento de compilar, en donde la rutina pone cosas y el programa las busca asincrónicamente. ¿Sí? No hay otra forma de comunicar un programa principal con una rutina de servicio. En nuestro caso había dos variables. Una variable que era una cuenta regresiva de cuántos segundos se llevaba sin apretar la tecla, que la rutina va modificando y el programa va mirando, y toda la variable de fecha y hora actual, que la rutina va incrementando y el programa va usando para mostrar en pantalla. ¿Sí? Y otra variable más, que es la que le dice qué es lo que tiene que mostrar en la pantalla. ¿Sí? Los 4 números que se tienen que mostrar están en una variable y la rutina los toma de una variable y los manda al dispositivo en sí. No hay otra forma de comunicación entre una rutina de servicio y un programa principal. Y obviamente las rutinas de servicio rara vez trabajan totalmente aisladas del programa principal. ¿Sí? Entonces, ese esquema se va a repetir. Bien, pero normalmente con una interrupción haríamos muy poco. Y entonces nos podemos preguntar qué pasa si ponemos varias fuentes de interrupción simultáneamente. ¿Sí? Y en ese caso deberíamos de ver, primero, cómo vamos a hacer para conectar varias fuentes a un procesador. Después, cómo vamos a hacer para saber cuál fuente fue la que pidió interrupción. Después, ¿qué pasa si me piden dos juntas? Y después, ¿qué pasa si mientras estoy atendiendo una, me pide otra? ¿Sí? Si yo tengo una sola fuente de interrupción, todos estos problemas no se dan. Cómo conectar ya lo sabemos y todo el resto no hace falta. Como una sola, no necesito identificarla, no hay posibilidad que pida dos a la vez, no hay posibilidad que pida una mientras estoy con otra. ¿Sí? Todo eso aparece cuando paso a tener más de una. Bien. Primera forma de conectar. Ya algo habíamos hablado. La línea de interrupción normalmente es activa en nivel bajo, es decir, que acá falta una rayita. Es decir, que para que haya interrupción yo tengo que poner un 0 acá. ¿Sí? Si estas salidas son a colector abierto, ¿hace falta que dibuje el colector abierto? Acá hay un colector y una emisora más. Un colector y una emisora más. Un colector y una emisora más. Cuando cualquiera de esos transistores satura, este punto se pone a masa y se va a 0. Si dos lo hacen al mismo tiempo, no pasa nada. Y la única posibilidad de que esto permanezca en 1 es que todos los transistores estén cortados. Entonces, de esa forma, puedo, si esto es activo en nivel bajo y mis pedidos de interrupción de los dispositivos son salidas a colector abierto, puedo, con una resistencia pull-up, conectar varios en paralelo y entonces obtengo una especie de OR. Voy a tener una interrupción acá si cualquiera de estos pide interrupción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otras formas se les ocurre de conectar varias fuentes? Es lo mismo. Algo más básico. Algo que ahora que me doy cuenta debería estar antes que esta. Que cada una tenga su interrupción. Que cada una tenga su línea de interrupción. O sea, que el dispositivo, el CPU, tenga varias líneas. ¿Sí? ¿Qué problema tiene este? Más patita, más corta. Y hay algo más grave que muchas líneas. El profesor que daba esta asignatura cuando yo era alumno, ¿sí? Mi ex jefe, decía que las mejores opciones son tener un recurso o infinitos recursos. Cuando tengo 2 o 3 o 4, siempre me faltan. Entonces, yo tengo muchos y no me preocupo, o tengo uno. Pero cualquier cosa
al medio suele ser un problema. Parece que es una mejora y termina siendo peor. ¿Cuántas líneas pondrían? No es escalable. Siempre, a medida que más pongan, menos probable va a ser, y siempre van a encontrar un caso en el que le falta uno o dos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si hayan puesto 24, puede que necesiten 30 fuentes de interrupción. Entonces, a lo que tengan 450, entonces listo, no van a tener muchos problemas. Siempre corren el riesgo de quedarse cortos. ¿Sí? Y una de las cosas que determinan el costo de un chip es... Hay dos cosas que determinan el costo de un chip. El área es una. El área de silicio es una de las cosas que determina un costo del chip. ¿Sí? ¿Y la otra? La cantidad de terminales. El cobre, porque es una tontera, pero el cobre de los terminales y el oro que se usa adentro para conectarlo y el tamaño del encapsulado y un montón de cosas, sí tienen una influencia directa en el costo de un chip. Un chip se hace más caro por el área de la pastilla o por la cantidad de terminales que tiene. ¿Sí? Entonces poner patas suele ser algo costoso o relativamente costoso. ¿Sí? Además de que crecer la cantidad de patas normalmente hace que se vuelva una cosa también difícil de manejar. ¿Sí? Entonces, esto tiene unas cuantas de ventajas. ¿Qué ventajas tendrá? Me resuelve el problema que todavía no tratamos, que es la identificación. Acá es muy fácil saber cuál fue la que provocó. En el otro no parece que vaya a ser tan fácil. ¿Sí? Bien. Y después siempre estaría la opción, como una solución al problema de habernos quedado cortos, si las líneas de interrupción fueron bien pensadas, de usar un esquema mixto y a cada línea ponerle entradas o salidas en colector abierto y de esa forma aumentar la cantidad de dispositivos que podemos manejar más allá de la cantidad de líneas de entradas que tengo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puedo identificarlo al dispositivo? Especialmente cuando están por colector abierto. Bueno, normalmente, o sea, nosotros ya vimos un dispositivo que pedía interrupción, ¿se acuerdan? Justamente en el práctico que tenían que aprender hoy. No, no se acuerdan. ¿Se acuerdan por lo menos que vimos un dispositivo? ¿No? ¿No se acuerdan que construimos un registro de control y estado que tenía un bit para habilitar una interrupción y que tenía un bit para leer si se había producido una interrupción con un flip-flop? ¿Más o menos? Matías no se acuerda. Estuve en todas las clases. ¿Estuviste en todas las clases? Bueno, esta fue la última clase. Nosotros habíamos puesto un contador y habíamos dicho que el overflow iba a un flip-flop. Para que cuando el contador desbordara, esto se pusiera en 1 y eso pidiera interrupción. ¿Sí? ¿Hasta ahí o no? Tampoco. Bueno, esto era un flip-flop. Con esto hace un set. Y entonces, cuando el contador pasa de 0000 a FFFFF o al revés, o sea, estoy contando para arriba o para abajo, esto genera un pulso así y esto hace así y queda en 1. ¿Sí? Y le habíamos puesto una pata de reset y habíamos puesto una compuerta y en el registro de control de estado habíamos puesto el bit de reset para borrar esto, habíamos puesto un bit de habilitación, esto es reset, esto es enable, para que esto pidiera o no interrupción, y habíamos puesto también la posibilidad de leer este flip-flop, este era
read only, esto sería F. Entonces, a este lo podemos leer, pero no escribir. ¿Ahí sí? Perfecto. Entonces, si tenemos de este tipo de dispositivos, los podemos ir por software, leyendo el registro de estado y fijándonos quién es el que tiene la bandera de interrupción en 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de esa forma podemos, bueno, tengo 5 fuentes. ¿Fue la 1? No. ¿Fue la 2? No. ¿Fue la 3? ¿Sí? Y de esa forma deberíamos... ¿Qué tendremos que hacer? Cuando encontramos a la fuente de interrupción, tendremos que escribirle el 1 acá para borrar el pedido. O sea, al INTA lo tendremos que dar nosotros por software. El INTA por hardware del procesador no serviría. ¿Sí? El INTA por hardware del procesador muchas veces busca cumplir este papel. Si queremos hacer todo por hardware. Pero en este caso no lo podré hacer. ¿Qué ventaja le ven? ¿O qué desventaja le ven? De ventaja que ¿Que no qué? iba a decir que no se puede manejar prioridad, pero también arriba. Bien. Sí se pueden manejar prioridades. ¿Sí? La que encontrás primero es más prioritaria. ¿Desventaja? Ventaja, entonces, se puede manejar prioridades en una forma muy flexible, porque vos podés cambiar las prioridades cambiando el lazo. Hasta podés manejar unas prioridades locas, diciendo, no pregunto siempre en el mismo orden, sino que empiezo a preguntar por la última que empecé. O sea, en la próxima interrupción no empiezo de vuelta en la 1, empiezo en esta. Y hago una especie de cola circular. ¿Sí? Para que todos tengan la misma prioridad. Por ejemplo. Si hay interrupción en los 2, se puede hacer interrupción en 1. Después, no puedo abrir interrupción. Solo depende de qué haces acá. A ver, vamos a ver que sí se podría, aunque acá te vayas al final. Pero ya vamos a ver después. ¿Sí? De ventaja que si estás, o sea, por ejemplo, preguntando en la fuente 2 ¿Sí? y llega a una interrupción de la 1, no la va a ejecutar hasta que no vuelva a la Bueno, pero a ver, en algún momento le vas a tener que decir igual a la 1, perdiste el tren, llegaste tarde. ¿Sí? Porque si hubiera sido un pelín después, donde ya estás atendiendo a la 2, y bueno, ¿sí? O sea, en algún momento vas a tener que decirle a las que llegan juntas, no, vos ya entras en la ronda que sigue. Lo siento, pero ya estoy definiendo que las que estaban hasta este momento. O sea, en algún momento hay que cerrar y decir, hasta acá analizo, y las que llegan después, llegaron después. O sea, si te fijas, nosotros vimos las dos cosas. ¿Qué pasa cuando llegan juntas y qué pasa cuando llega mientras estoy atendiendo una? Entonces, en algún momento vas a pasar del caso 3 al caso 4. En algún momento vas a decir, esa queda para después y ya veremos qué hacemos si estoy en una interrupción y llega otra. ¿Sí? Es un poco más compleja lo que podría ser directamente el control no podría ser. Sí, hay un overhead escribiendo todo esto. Pero no parece ser demasiado. Va, depende de la cantidad de fuentes de interrupción que tenga. ¿Ustedes qué esperarían de una interrupción? ¿Cuándo usarían una interrupción? Así, instintivamente. Esperamos que una tarea con prioridad se resuelva en ese momento, en el momento que se lo pide. Ustedes esperarían que una interrupción se atienda rápidamente. ¿Sí? Porque dijimos que el problema del polling era que yo preguntaba cada tanto y entre cada tanto y cada tanto no me enteraba. La interrupción me da un acceso directo a que se ejecute cuando el dispositivo necesita. Entonces se esperaría que la respuesta sea rápida. Y acá voy a andar ejecutando código buscando quién es. Entonces, aunque no sea mucho, es como que estoy sumando latencia a la interrupción, que es la latencia, el tiempo que pasa desde que se produce una interrupción hasta que yo efectivamente la atiendo. Todo esto, hasta que llego acá, que es lo que quiero hacer, es latencia. ¿Sí? Y
digamos que innecesaria, digamos, ¿sí? Por solo identificarla. Sin embargo, es un esquema que funciona y que si las interrupciones son lentas o se usan pocas fuentes o hay varios o en los que esto se usa. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es que, como tengo una línea para cada dispositivo, en el caso 2, cada línea tenga una dirección de inicio de subrutina distinta. Entonces, si la interrupción llega por la línea 1, voy a buscar en la 1000. Si llega por la línea 2, voy a buscar en la 2000. Si llega por la línea 3, voy a buscar en la 3000. ¿Sí? Esto si tenemos múltiples líneas de hardware, si no, no lo puedo hacer. ¿Y qué opinan de buscar o sea, supongamos que tenemos 4 líneas y decimos, bueno, la primera la buscamos en la 1000, la segunda la buscamos en la 2000, la tercera la buscamos en la 3000 y la otra la buscamos en la 4000. ¿Qué opinan de esa solución? Así como lo estoy contando. O sea, cuando llega una interrupción, si llega por la línea 1, el control pone 1000 en el PC. Si llega por la línea 2, pone 2000. Si llega por la línea 3, pone 3000. Si llega por la línea 4, pone 4000 en el PC y arranca. O sea, guarda el PC y le cambia el PC al valor 1000. O sea, yo tengo que poner una rutina de servicio en la dirección 1000 para el dispositivo. Direccionamiento indexado ahí estaría como dependiendo de la línea. Si se quiere, Hacerlo mucho más. puede ser poco. ¿Qué sé yo? Vamos de vuelta a lo mismo que dijimos recién. La separación entre estos puede ser poca o puede ser mucho. Si la rutina es cortita, esto es mucho. Si la rutina es larga, por ahí, esto no me alcanza y tengo que poner un pedazo por afuera y hacer un salto de acá a otro lado y volver. ¿Sí? Como que no es muy flexible que estas direcciones sean fijas. Sería mejor si yo pudiese cambiarlas. Porque además estoy obligado a tener flash en esas direcciones. Sí o sí. Entonces, ¿cómo se les ocurre que las podemos cambiar? En esta dirección, en vez de guardar 1000 lugares, por ahí un poco menos y ahí hay que. ¿Cuántos menos? O sea, mínimo 4 cosas que pueda guardar otra dirección en donde tenga el programa. Entonces, lo que voy a guardar es el entry point o sea, la dirección de la primera instrucción de cada una de las rutinas. ¿Sí? Y esto es una tablita donde tengo 4 entradas porque tengo 4 fuentes de interrupción. Cada fuente de interrupción tiene un identificador, un ID, bosola 0, bosola 1, bosola 2, numérico, y se indexa en esta tabla con el ID de la interrupción, que está dado por la patita por la que llegó la interrupción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien, esto se llama vector de interrupción. ¿Por qué vector? Porque es un vector. ¿Sí? En la tabla donde se ponen las direcciones de las rutinas de servicio de cada una de las interrupciones. La tabla solo tiene la dirección de la primera instrucción y el número de interrupción a la que corresponde se calcula por el desplazamiento desde un punto base. Ese punto base puede ser, en algunos procesadores es fijo, la tabla va en la dirección 1000. ¿Se puede cambiar? No, no se puede cambiar. Va ahí. Y en otros procesadores se pone un registro que solo sirve para apuntar al inicio del vector. Como si fuese el SP. Bueno, otro registro que solo sirve para decir dónde empieza la tabla. Entonces, con este registro y el número
el ID de la interrupción, hago el ID por 4, lo sumo a este y saco a dónde tengo que ir a buscar. Pero normalmente lo voy a hacer todo por hardware. El control va a hacer todo eso para encontrar qué valor le tiene que dar al PC en el proceso de reconocimiento. ¿Sí? Eso es una interrupción vectorizada. ¿Se entiende? Bien. Pero esto solo nos servía si teníamos 4 o n líneas de interrupciones. O sea, esto solo servía en el esquema en el que esto tenía varias líneas de interrupción. ¿Se podría usar con una sola línea de interrupción? No es lo mismo que la serie de if, simplemente. No sabríamos el ID. ¿Y qué pasa si tenemos el CPU, tenemos el dispositivo 1, el dispositivo 2, que están conectados a la address bus, inevitablemente, al data bus, también, porque tienen que poder traer y sacar datos, y al control bus, en particular con la línea de interrupción. Vamos así. Y esto es int, esto es INTA. ¿Sí? ¿Se ve? No le podremos decir, por ejemplo, que cuando yo mande INTA, el dispositivo que pidió interrupción, mande un identificador por el bus. Entonces, uno pide interrupción. Yo le digo, ok, decime quién sos. Me dice el 5. Entonces voy y busco la entrada 5. Es un poco más enredado que si solo tengo las líneas, pero no parece una cosa que sea imposible de hacer. ¿Sí? ¿Qué necesito? A cada uno de estos dispositivos poder decirle su ID. O sea, cuando vos te pregunten, vos sos el 1, vos sos el 2, vos sos el 3, vos sos el 4. ¿En el registro de control? Claro, tendría que agregar un registro de control más, que es el que él va a mandar cuando llega la señal de int. Y tendría que agregar un poco de compuertas para que ese registro se lea con INTA y no con read y write. Pero se podría. ¿Sí? El dispositivo 1 entra dos veces int o uno. No. Ahí está. Así. O sea, todos se conectan para pedir interrupción, todos reciben el INTA. Hay un par de detalles todavía que resolver, que no vamos a entrar a fondo, pero ¿qué pasa si pidieron los dos? Los dos van a ver el INTA y los dos me van a contestar. Bueno, hay soluciones para eso. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nos vamos a ir a una idea. O sea, vamos a tomar esta idea y la vamos a combinar con algo. ¿Qué desventaja tiene esta solución? Ventaja, puedo vectorizar. O sea, tengo una sola línea de interrupción, pero puedo usar vectorizadas. Me saco la identificación por software. Hay que resolver también el mandar el INTA por hardware. Sí, pero eso es bastante simple. O sea, es una línea que activa el control cuando se da cuenta que tiene que empezar a hacer todo este proceso. O sea, generar una salida en uno es el menor de los problemas comparado con calcular todo esto adentro del control. ¿Sí? Si lo quiero hacer aclararle, no puedo cambiar la compuerta. ¿Qué compuertas? Para calcular el INTA, para saber cuál era la que tiene que mandar el ADRES. En principio, el que pidió. O sea, si llega un INTA para el dispositivo, si llega un INTA y vos tenés tu NIT puesto, vos sos el que tiene que mandar el address. En principio. ¿Sí? ¿Se entiende? Con lo cual no es mucho un problema. Si querés agregar otro más acá, lo agregas. Porque va a seguir, esto va a seguir su misma lógica. Si llega un INTA y él pidió un INT,
él tiene que mandar su identificador por el database. Se agregan los discursos de la ley para seguir. Lo que se hace es que el INTA, o lo que podés hacer, es que el INTA haga así. Por ejemplo. Entonces, si él pidió, no se lo deja pasar al otro. Y si no pidió, se lo deja pasar al otro. Y tenés unos problemas de retardo, pero funciona. ¿Sí? Con eso resolvés el problema que pidan dos a la vez. Si piden dos a la vez, se va a atender primero el que está más cerca del CPU. Y tenés un esquema de prioridades fijo por hardware. Pero tiene otro problema. Los dispositivos estos se me hacen más complicados. Les tengo que agregar el ID, les tengo que agregar un poco de lógica, les tengo que agregar un registro a cada uno. ¿Sí? Si yo quisiera mantener a estos dispositivos fáciles, podría pensar en un ayudante. Entonces, podría decir que el CPU tiene puesto un dispositivo y este dispositivo tiene varias líneas de interrupción. Y entonces el periférico se conecta acá, este otro periférico, para que sigamos como recién, porque todos los periféricos siguen estando conectados acá arriba, ¿no? Se conecta acá, ¿sí? Y entonces pongo un dispositivo que solo sirve para convertir una línea de interrupción en varias, y este es el que va a manejar las prioridades, y este es el que me va a decir a quién le dio el INTA. ¿Sí? Y como este se conecta con int y INTA y genera varios pares de int INTA, podría conectar uno de estos acá, si es que me quedé corto, y hacer un árbol. Si es que no me alcanza la cantidad de patas que tengo. ¿Sí? Pero entonces lo hago ya fuera del procesador. Y usa la cantidad de dispositivos que te hagan falta. Esto se llama PIC. Y no es el PIC que pueden haber escuchado nombrar alguna vez. Es un controlador de interrupciones programable. Es un dispositivo que tiene las compuertas para decidir que, depende si es qué tan programable o no, pero por ejemplo, podría tener fijo que esta tiene más prioridad que esta y que esta tiene más prioridad que esta. ¿Sí? Entonces tiene la lógica para eso, tiene la lógica para que cuando llegue el INTA, mande el INTA donde corresponda y mande por acá un 0, un 1, un 2 o un 3 en función de a cuál es el que le dio en forma fija, ya ni siquiera es un registro, es una constante. ¿Sí? Entonces es un poco, bastante, pero tampoco tanta, de lógica puesta en forma de dispositivo. ¿Sí? Este dispositivo tiene por misión ayudar al CPU a manejar varias fuentes de interrupción. ¿Sí? Y entonces, más o menos, se vería de esta forma. Él tiene registros. Depende de qué tan programable sea. Puede que yo le pueda decir cuál es la prioridad numérica de este, cuál es la de este, cuál es la de este, para reprogramarlo. Puede que las prioridades sean fijas. Seguro va a tener un registro para decirle si quiero que esta interrupción esté anulada, por ejemplo. Y seguro va a tener un registro para saber cuál es la interrupción que está atendiendo. Aunque me pase la ID, yo igual podría venir y decirle cuál es la que estás entendiendo, cuáles son las que están pendientes. ¿Por qué? Porque la tiene la información adentro, lo único que tiene que hacer es mostrármela. ¿Sí? Entonces, él tiene registros de control y estado que determinan qué sucede cuando llega una interrupción para acá, si pasa para acá, y qué sucede con el INTA de acá para acá. Y él aporta el ID de a quién
se le concedió la interrupción. Y entonces puedo usar un esquema vectorizado con una sola conexión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Como decíamos recién, puedo poner uno de estos a la salida y podría armar un árbol si es que las n salidas que tengo acá se quedan cortas. ¿Sí? Con lo cual es escalable. Bueno, la forma de identificación, hay diferentes formas. La identificación puede ser por el database, puede ser por un esquema de conexión dedicado al procesador. O sea, hay procesadores que se identifican por el database y hay procesadores que tienen un esquema de conexión propio entre el PIC y el microprocesador, como que tiene un diálogo privilegiado para identificar a la fuente de interrupción. ¿Sí? Puede hacerse a través de un registro. Normalmente voy a tener máscaras para decirle qué pedidos no quiero que se puedan ignorar y la idea conceptual es esta. En el caso del Cortex M4, el CPU provee un controlador prioritario de interrupciones, un controlador programable de interrupciones como parte del diseño del núcleo base. Es decir, todos los Cortex tienen el mismo controlador y se maneja de la misma forma. ¿Sí? Y es externo al CPU. Está todo dentro de la misma pastilla, pero es un dispositivo externo, es un periférico como lo que vamos a plantear. En particular, el nombre que le puso Cortex a este PIC es MPIC, que es controlador de interrupciones vectorizadas prioritarias. Vectorizadas porque esto es lo que le permite usar un esquema de interrupciones vectorizado, es decir, vamos a tener un vector de interrupciones. ¿Sí? Vamos a tener la flexibilidad de poner las direcciones de la rutina de servicio en una tabla y el MPIC va a ayudar a determinar, en función de la interrupción que se produjo, cuál es de este el que tengo que tomar. Maneja las prioridades y el vector de interrupciones. Es bastante complejo, lo vamos a ver en detalle, maneja algunas cosas más, pero me permite enmascarar, es decir, ignorar interrupciones de fuentes en forma específica. Es decir, que si mi dispositivo no tuviese la máscara que nosotros le pusimos, igual lo podría enmascarar en el MPIC. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hacemos una pausa? ¿No? ¿Seguimos? Pero sí. Gracias que van a... Bueno. ¿Se entendió el panorama general de interrupciones que podemos encontrar en un procesador? ¿Sí? Todo lo que vimos existe. Existen procesadores con múltiples fuentes, con varias líneas de interrupciones. Existen procesadores con una línea que encuestan por software. Existen procesadores que utilizan PIC. En general, esta solución es como la que más ventajas tiene y menos desventajas. La mayor desventaja de esto es, bueno, el costo de estos dispositivos. Con el avance de la tecnología, el costo fue haciéndose menos desventaja, y entonces en los procesadores modernos casi que esta va a ser la solución predominante. ¿Sí? Entonces empecemos a ver en detalle el Cortex M, ¿sí? Y el MPIC, que es el controlador del Cortex M. El Cortex tiene, dijimos que este dispositivo tenía registros de control y estado. Y esos registros van a controlar cómo funciona
el dispositivo y qué sucede con los pedidos de interrupción, en definitiva. ¿Sí? En el MBIC del Cortex, cada una de estas entradas puede ser habilitada o deshabilitada independientemente. Entonces vamos a tener un bit de armado o habilitación que va a hacer que si llega un pedido por acá, se tome en cuenta o se ignore. ¿Sí? Si está habilitado, este pedido se analiza, la prioridad, si estoy en una interrupción, todas las condiciones, y se lo reenvía al procesador cuando se dan las condiciones, y si está inhabilitado, se lo ignora directamente. Esto nos permitiría no tener que poner nuestra compuerta en el dispositivo que nosotros ya habíamos hecho y el bit de enmascaramiento, porque lo podemos enmascarar directamente en el MBIC. O sea, la función del MBIC es que los dispositivos que vayan a pedir interrupciones sean más sencillos, y este me resuelve también hasta la posibilidad de enmascarar. Bien, obviamente necesito un bit por cada entrada, ¿verdad? Cada fuente de interrupción tiene también la bandera de si pidió interrupción, como también la tenemos nosotros con el flip-flop. Entonces, si pidió interrupción, si acá hubo un pedido de interrupción, acá tengo uno que es la habilitación y tengo uno que es el flag para saber si hubo un pedido de interrupción. Y el MBIC va a poder trabajar por flancos. ¿Qué quiere decir que una interrupción trabaje por flancos? ¿Qué se imaginan? Nosotros teníamos el contador, ¿verdad? El contador, en la salida que termina provocando la interrupción, que es el overflow, hace esto. ¿Sí? Y nosotros teníamos que poner un flip-flop, ¿para qué? Para guardar esto el tiempo suficiente para que provoque la interrupción y para que yo me entere y para que yo le diga ya está. ¿Sí? Porque como lo atiendo por software, este tiempo probablemente sea demasiado corto. Bueno, el MBIC se puede encargar de todo eso. Yo podría conectar esto directamente al pedido de interrupción. Y este pedido tiene memoria. Entonces, con que llegue un pulso, es suficiente para que él se acuerde y ponga el flag de disparo en 1 y lo mantenga hasta que sea atendido o borrado. ¿Sí? Entonces me ahorro la compuerta y también podría ahorrarme el flip-flop. ¿Sí? Entonces ya vamos dos registros de estado que tenemos en el MBIC. Un registro de estado que tiene, un registro de control que tiene los bits de habilitación y un registro de estado que me dice por dónde llegaron pedidos de interrupción. ¿Sí? Uno por cada pata. ¿Correcto? Bien. Este dispositivo, además, la prioridad va a poder ser configurable por software. Es decir, yo voy a tener varias entradas. La prioridad de cada entrada la voy a poder definir por software. Le voy a poder dar un número y con ese número va a ser cuál se va a atender primero. Para eso voy a necesitar un registro donde poner el valor de cada una de las prioridades de cada una de las patitas de entrada y salida. ¿Sí? Los dos registros que teníamos eran de un bit, o necesitaban un bit por entrada. Ahora ya necesito un valor numérico, así que voy a necesitar varios bits. ¿Sí? La prioridad del MBIC
va a ser de 0 a n, donde 0 es más prioritario y n es menos prioritario. O sea, cuanto más grande sea el valor numérico, menor va a ser la prioridad de interrupción. Y en principio, esto va a llegar a los 55. Y vamos a usar un número de 8 bits. Pero en realidad, el fabricante va a poder usar algunos menos. Ya vamos a ver cómo se maneja ese número. ¿Sí? Fabricante del NBIT. Sí. El implementador va a poder elegir entre 3 bits y 7 bits para este número, y va a haber, y los bits que faltan, entre 5 y 1, se van a usar para otra cosa, y entonces este número va a tener dos significados al mismo tiempo. Y el que fabrica el chip va a poder elegir en qué punto, cuántos bits se usan para una cosa y cuántos bits se usan para la otra. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Va a haber un número de 0 a 255, pero va a manejar dos prioridades distintas al mismo tiempo. Entonces, ¿sí? ¿Y cuántos dispositivos de entrada puede tener el 240. Como para que no te quede corto. O sea, ¿uno solo o en cascada? Uno solo y no se puede poner cascadas. ¿Sí? Tiene 240, el NBIT tiene 240 entradas, acá tiene 240 entradas y puede manejar 255 interrupciones, de las cuales 15, que es la diferencia, están reservadas para algo específico y las otras 240 son para uso de dispositivos. ¿Sí? Ya vamos a ver que las interrupciones nos van a servir para algunas cosas más y esas 15 van a ser para eso. ¿Sí? Entonces 15 van a estar reservadas al uso del procesador para usos especiales y las otras 240 están a libertad del implementador. Obviamente, si vos en el chip que estás haciendo necesitas nada más que 20, vas a implementar un pedazo del ENVIC. O sea, toda la lógica del ENVIC que maneja de la entrada 20 a la entrada 240 no lo vas a hacer. Toda esa parte de compuertas no va a existir. ¿Sí? Pero está diseñado con 240. No podés agregar más, sí podés implementar menos, porque como se implementa en silicio, sacás los pedazos que no te interesan. Finalmente, todo procesador que yo conozca, por lo menos, conozco unos cuantos, todo procesador, el propio procesador, tiene la posibilidad, o sea, el CPU, no el NBIT, tiene la posibilidad de aceptar o no interrupciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede estar ejecutando algo tan prioritario que ya no. Sí, esa es una razón. Incluso porque cuando el programa recién arranca, hasta que no configura una serie de cosas, no está en condiciones de aceptar interrupciones. Las interrupciones las puede aceptar una vez que se organizó. Entonces, durante el arranque, ¿sí? Hasta que se prepararon las rutinas de servicio, se configuraron los dispositivos que van a tener interrupciones, las interrupciones no pueden estar activas. ¿Sí? Entonces, normalmente todos los procesadores arrancan con las interrupciones deshabilitadas. El NBIC arranca con todas las fuentes de interrupción deshabilitadas y ustedes van a habilitar las que quieren después de haber configurado los dispositivos y el software para que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces tenemos una bandera, pero adentro del procesador, para aceptar o no interrupciones. ¿Sí? Esa bandera es el bit I, ¿sí? De un registro, y cuando ese bit se pone en 0, el registro donde está ese bit se llama primask, se habilitan las interrupciones y cuando se pone en 1 se inhabilitan. ¿Sí? Globalmente, o sea, no importa que diga el NBIC, no importa nada, no se atienden interrupciones. ¿Sí? Si esto está deshabilitado. O sea, esto va directamente al control.
Y además de eso, como esto tiene prioridades, también sería bueno que además de que la prioridad de, o sea, si yo a este le pongo una prioridad 7 y a este le pongo una prioridad 5 y llegan dos interrupciones juntas, ¿cuál se va a atender primero? 5, dijimos que más baja. Ahora, si yo estuviese ejecutando un programa de prioridad 4, ¿ustedes atenderían una interrupción de prioridad 5? ¿Y si estuviese un programa de prioridad 6? Bien, entonces me va a dar la opción de que yo en el programa también fije la prioridad del programa en un registro que se va a llamar base PRI. Y entonces, si la prioridad de la interrupción es mayor que la prioridad que yo definí, se va a atender. Y si no, no se va a atender. ¿Sí? De vuelta, mayor, número más chico. Particularmente, si en base PRI ponen el valor 0, ¿qué suponen que sucede? Toda la interrupción. Ninguna interrupción. Pero para eso ya tengo esto. ¿Sí? Entonces se van a atender todos. O sea, el 0 va a ser como el 256 y entonces cualquier prioridad, hasta la menor, va a pasar por encima. ¿Sí? Entonces, si esto es 0, no tengo prioridad, o el programa tiene prioridad mínima, y cualquier interrupción se atiende. Y si pongo un valor distinto de 0, entonces se atienden las que tienen un valor menor. Pero lo mismo si tenemos una interrupción de prioridad 0 en el MBIC, siempre se va a... Si tenés una interrupción de prioridad 0 en el MBIC, siempre se va a atender, a menos que la bloquees por acá. ¿Sí? Pero entonces las de prioridad 0 se atienden siempre, porque no podés poner un base PRI 0. ¿Sí? Bien. Entonces, para que una interrupción sea atendida, o sea, para que a mí como software me llegue un pedido de interrupción del hardware, se tienen que cumplir varias cosas. El CPU tiene que aceptar interrupciones. Para eso el registro de primas tiene que estar en 0. ¿Sí? El dispositivo tiene que pedir interrupciones. Entonces, si el dispositivo es como nuestro contador, que tiene un flip-flop y que tiene una máscara, la tengo que haber habilitado en el dispositivo. El MBIC tiene que tener habilitado ese pedido también. ¿Sí? El nivel de prioridad asignado a ese canal del MBIC tiene que ser menor que el base PRI. Y además tiene que pedir el hardware la interrupción. El contador tiene que generar el logro. ¿Sí? Si se cumple todo eso, entonces voy a entrar en el reconocimiento de la interrupción. Si algo de eso no se cumple, en realidad si algo de eso no se cumple, excepto el pedido, o sea, si el pedido se produce, pero no está habilitado acá, o base PRI es mayor que la prioridad del canal, o las interrupciones del procesador están deshabilitadas, ¿sí? Es decir, llega el pedido, pero yo no lo atiendo, el pedido queda pendiente, ¿sí? Y va a quedar pendiente hasta que lo borre yo manualmente o se den las condiciones para que se atienda. Es decir, baje la prioridad o habilite las interrupciones o habilite el canal del MBIC. ¿Sí? En cuanto haga todo lo que faltaba, porque podrían faltar las tres cosas, inmediatamente voy a entrar en interrupción. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo en el MBIC o en mi dispositivo, el problema es el mismo,
un flip-flop. Y dibujemos este solo. Esto entraba a un flip-flop. Y este flip-flop es el que sale el pedido del procesador. Esto me pide una interrupción. Yo vengo, hago lo que tengo que hacer y termino. ¿Qué sucede si termino y esto sigue seteado? O sea, yo acá empecé a ejecutar la rutina y acá termino de ejecutar la rutina y este flip-flop sigue en 1. ¿Qué les dice la naturaleza que sucedería? Volvería a tener... Claro, termino la interrupción y dice, tengo una interrupción y volvería a entrar. ¿Sí? Entonces, durante la interrupción necesitamos limpiar este flip-flop. Es decir, ya atendí la interrupción. ¿Sí? El reconocimiento pasaría por borrar eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En nuestro dispositivo, nosotros tenemos, o en el esquema que nosotros armamos, tenemos un flip-flop adentro del dispositivo, adentro del ENVIC, la línea INTA no la usamos para nada, y tenemos el flip-flop que habíamos puesto a la salida del contador. ¿Se acuerdan? Este tenía un reset y esto tenía un enable. ¿Sí? Lo que vimos al principio. Ahora tenemos dos flip-flops. Deberíamos de borrar los dos. Como el procesador da una señal de INTA, o sea, el procesador le avisa al ENVIC que está atendiendo la interrupción, ¿sí? Y el ENVIC podría incluso generar una señal de INTA que nosotros no estamos usando en nuestro dispositivo. Este flip-flop se va a borrar solo. ¿Por qué? Porque el ENVIC sabe cuál es por prioridad la que se va a atender y entonces cuando llega la señal de INTA del procesador, esta señal es la que le dice al ENVIC que están cubiertas las condiciones de primas y de base PRI. O sea, que realmente en el CPU se está atendiendo la interrupción. ¿Sí? Y con esas señales el ENVIC puede borrar este flip-flop y yo no tengo que hacer nada. Se hace automático. ¿Sí? Pero este no, porque yo no usé esta señal acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este flip-flop va a seguir seteado. Y a este lo voy a tener que borrar yo en la rutina de servicio. Obviamente, depende de cómo esté diseñado el dispositivo. Si el dispositivo utiliza la señal de INTA del ENVIC para borrarse, tampoco tengo que hacer nada. Pero si no la utiliza, cosa que es bastante habitual, por lo menos dentro del córtex que nosotros vamos a trabajar es bastante habitual, entonces vamos a tener que nosotros borrar este flip-flop. Este se borra solo y este lo vamos a tener que borrar nosotros a mano. Si no lo hacemos con este o con este, lo que va a suceder es que termina la rutina de servicio y voy a entrar de nuevo en una rutina. ¿Sí? Y no voy a salir nunca. Bien. ¿Qué hace el control realmente, el control de un Cortex M4 cuando llega una interrupción? Decíamos que guarda el estado. Bueno, lo que hace realmente es, primero que nada, esperar el fin de la instrucción. Ningún procesador atiende interrupciones en el medio de una instrucción, siempre terminan la instrucción. Esto puede ser un problema en algunas instrucciones que nosotros no vimos, ¿sí? Pero hay procesadores que tienen instrucciones que pueden demorar n ciclos t, donde n depende del valor de un registro, ¿sí? O sea que podemos tener unas latencias significativas.
Siempre se termina la instrucción. Se suspende la ejecución, es decir, no empieza el fetch que debería empezar, sino que hace un push automáticamente de 8 registros. R0 a R3, R12, LR, PC y PSR. PSR es el registro de estado del programa. ¿Sí? Program Status Register. Es donde están las banderas, entre otras cosas. ¿Sí? Todo eso se apila automáticamente. O sea, automáticamente le hace un push de eso en la pila. Pone en el LR un valor que no es el PC que estaba ejecutando. Escribe en un pedazo del PSR el número de interrupción que se está atendiendo. ¿Sí? Entonces, si este pedido, que es el que estoy atendiendo, entra por la línea 7, escribe el ID 7 en una parte del PSR. Y a partir del ID 7, entra en el vector de interrupción y recupera, en la entrada 7, la dirección de inicio del PC y empieza el fetch normalmente. ¿Sí? Eso es lo que hace el control cuando llega una interrupción. ¿Y por qué creen ustedes que hace esto? ¿Por qué guarda esos registros? Creo que tienen los datos que están trabajando actualmente. Todos tienen los datos. El resto también tiene los datos. O Leavi. Se hace una Tiene que ver con... porque la interrupción si modifica los otros registros, pero tiene que guardarla porque Está bien. ¿Y por qué no guarda eso también? Ya? porque esos son los que el programa no sabe que no. Anda por ahí. Por rutina transparente, el CRLT lo usamos como argumento o parámetro dentro de una subrutina, y R4 a R11 eran variables locales. Ajá. La interrupción debería pushear R4 a R11 dependiendo de cuántos usa. Solo si vos querés que la rutina de interrupción sea idéntica a una subrutina. Bueno, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que el código de una rutina de servicio sea exactamente igual al de una subrutina. Entonces, una subrutina puede usar R0 o R3 libremente, no los tiene que guardar. Y si usa algo que esté entre R4 y R11, R12, lo tiene que guardar. Al guardar el control esos registros, la rutina sigue la misma lógica. Si usa R0 o R3, no los tiene que guardar. Si usa R4 en adelante, los tiene que guardar. ¿Sí? Entonces, guardando estos registros, logra que el código binario ejecutable de una rutina de servicio sea idéntico al de una subrutina. Y eso le simplifica la vida al compilador de C, porque el compilador de C tiene que compilar el mismo código ejecutable. ¿Sí? No tiene que guardar cosas distintas, porque si yo estoy escribiendo eso en una rutina de servicio, si no le tengo que avisar, ojo, que esto es una rutina de servicio, tenés que guardar cosas diferentes a lo que guardas en la subrutina. Con esto, no, con esto el código C es el mismo. Y yo hasta podría llamar a una rutina de servicio como si fuera una subrutina. ¿Sí? Por eso guardan esos registros, justamente para hacer que a partir del EAVI y a partir de lo que guarda el control, las subrutinas sean iguales. Pero no pueden ser iguales del todo. ¿Quién hace el POP de esto? Lo debería ser la rutina. Y entonces ya no es igual. Para que la rutina sea igual, la rutina de servicio sea igual, ¿con qué tiene que terminar? BXLR. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a hacer el POP de todo esto? Debe ser la rutina. Si no... Si lo hace la rutina, no van a ser iguales. El programa principal antes de la O sea, el programa principal ni se enteró de que hubo una interrupción. ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo debe recuperar? El control. ¿Y quién lo hace?
El control. El control se da cuenta de este LR y dice, ¡ah! Esto no es una subrutina. Y va y desapila lo que apiló. ¿Sí? Entonces, ¿qué guarda en el LR? Una bandera de una dirección que no puede existir nunca. Entonces, cuando el control trata de cargar esto al PC, lo mira y dice, no, estoy volviendo de una rutina de servicio, no de una interrupción. Y como estoy volviendo de una rutina de servicio, tengo que hacer el pop de todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? De todos estos registros, ¿qué cosas se deberían de guardar sí o sí y qué cosas podríamos prescindir? Ustedes quieren diseñar un procesador nuevo. Dicen, yo no quiero perder tiempo guardando cosas que no me hacen falta, yo le voy a guardar lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable? PC. ¿Por qué? Para poder volver a la institución que estamos. El PC cambia por hardware durante la rutina, o sea, cambia acá por hardware. El software ya no tiene chance de guardarlo. ¿Sí? Si el hardware no lo guarda antes de cambiarlo, no hay forma de que después yo lo pueda recuperar. ¿Y qué más? PCR con la bandera que estamos trabajando en el programa principal. Puede hacer un push del PCR. El LR para, si estamos dentro de una subrutina en el programa principal, saber dónde volver. No, ya está el PC guardado en la pila. Termina con post PC. Por ejemplo. El PCR, pero porque vos escribiste el número de interrupción. Entonces lo tenés que dejar como estaba. Porque en algún momento vamos a llegar a ver qué pasa si estoy en una interrupción y llega otra. Y cuando termino, ¿qué debería hacer? Volver a la que estaba. Entonces tengo que dejar el PCR como estaba. Más allá de las banderas que podría guardar. Pero si a mí ya me llega con el número de interrupción cambiado, ¿qué voy a guardar? Ya fue. Entonces, todo lo que el control cambia durante la rutina, durante el reconocimiento, es lo que hay que guardar. Como mínimo. Puedo guardar más cosas, pero como mínimo tengo que guardar lo que durante el reconocimiento voy a cambiar. En muchos casos, durante el reconocimiento, se activa el flag para no aceptar nuevas interrupciones. ¿Por qué? En un procesador muy básico donde no hay niveles de prioridades, donde las prioridades de interrupción están habilitadas o deshabilitadas, en este proceso se inhabilitan las interrupciones. Puede ser que se haga el push, luego, por ejemplo, se escriba en el PC del número de interrupción, se llama otra interrupción, se pushea eso y después no tiene la forma de volver. No, más fácil de lo que te estoy diciendo. Vos tenés el flag I, ¿verdad? Que te dice si aceptás o no interrupciones en este procesador. ¿Sí? Obviamente, si entraste acá, es porque el flag decía que ibas a aceptar interrupciones, si no, no hubieras llegado nunca acá. ¿Estamos de acuerdo? Si este procesador no tuviese el nivel ese, si no tuviese el base PRI, ¿sí? Una de las cosas que haría acá es poner, y estaba en 0, bueno, lo pone en 1. Lo inhabilita. Acá. ¿Por qué? Eso si no hubiese prioridad. Si no hubiese prioridad. Porque si se llama 2 veces la interrupción. Es que no sé, a ver, Si no se puede, eso sería si no se puede interrumpir durante. yo empecé a atender acá la interrupción. Acá ejecuto la primera instrucción. Todavía no tuve tiempo para guardarte el flip flop. Pero ya estoy ejecutando instrucciones. Al final de esa instrucción, ¿qué voy a hacer? Chequear si hay una interrupción. Porque para el procesador, una vez que terminé esto, el programa de la rutina de interrupción es lo mismo que el programa principal. Entonces, ejecutaría la primera instrucción y diría, tengo una nueva interrupción. No, es la misma que todavía estás atendiendo. Todavía no tuviste tiempo de hacer el reconocimiento. ¿Se entiende?
Por la misma razón, si yo decido atender interrupciones anidadas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Yo estoy con un programa de prioridad nula. Llega una interrupción de prioridad 5. ¿Qué voy a hacer en este proceso? Ver si la prioridad que está reconociendo Es mayor que la que tenía, es mayor. Eso sería una instrucción. Esto es lo que hace el control entre una instrucción y la que sigue cuando hay una interrupción. O sea, entre el execute de la última instrucción y el fetch de la primera instrucción de la rutina de servicio, el control hace todo esto. debería dejar en cola la que tiene menor prioridad. No, hay una sola. Yo estoy en un programa de prioridad 0. Base PRI es 0. ¿Sí? Y llega una interrupción de prioridad 5. ¿La voy a atender? Sí, porque esto quiere decir todas. O sea, esto es como si fuera 256. Entonces, la empiezo a atender. Si después llega una interrupción de prioridad 7, ¿la atendería? ¿Y una de 3? Sí. Entonces, ¿qué hice implícitamente? Cambiar el base prioridad. Sí. Dije, si la interrupción es 5, esto ahora es 5. ¿Y voy a atender otras 5? ¿Por qué? O tiene prioridad la que está haciendo actualmente antes de que comience la otra. Y porque además no sabría si es la misma que estoy atendiendo u otra. Es el mismo problema que decíamos recién. Yo recién empiezo a atender las 5. Una vez que paso de este pedacito, empiezo el fetch de un programa. Y ese fetch es el mismo fetch que venía haciendo. No hay nada distinto. Lo único distinto es el valor de mi prioridad actual. Mi prioridad actual es 5 y entonces no voy a atender a otras 5, ni una 6, ni una 7. ¿Sí? O sea, hasta que no resete el flip-flop no vas a ver si... Exactamente, cuando resete el flip-flop y se vaya el pedido 5, recién podría atender otras 5, pero hasta tanto sigo siendo yo. O sea, entraría en bucles infinitos de interrupción sobre sí mismo. Porque lo único que hace que este atienda o no es mi prioridad actual. El procesador Cortex no necesita tocar el base PRI porque la prioridad la sabe por el número de interrupción. Él sabe que la interrupción 7 tiene prioridad 5. Entonces, el ENVIT se encarga de filtrar todos los pedidos. ¿Sí? Pero necesito saber que el actual es el 5 para solo aceptar los que sean más importantes. Y de la misma razón no puedo aceptar otros que sean 5. Porque entonces entraría a interrumpirme a mí mismo. ¿Sí? Bien. Conceptos importantes. Durante el reconocimiento, el control cambia ciertas cosas. Cambia el PC como mínimo y suele cambiar casi siempre el nivel de interrupciones aceptadas para filtrar las reinterrupciones. Si tiene algo tan básico como todo o nada, bueno, pasa de todo o nada. Si tiene algo un poco más refinado como prioridades, cambia las prioridades. En este caso la prioridad cambia de forma indirecta, a través de qué interrupción estoy atendiendo. ¿Sí? Todo lo que el control cambia durante la interrupción tiene que guardarse automáticamente por el control y generalmente se tiene que recuperar por el control. ¿Sí? En muchos procesadores eso hace que las rutinas de servicio sean parecidas a las interrupciones, pero terminen con una instrucción distinta que le avisa al control que tiene que recuperar las cosas que guardó. ¿Sí? Y en algunos procesadores también incluso hace que se guarden cosas distintas del estado. ¿Sí? Hay procesadores que guardan todos los registros, por ejemplo. En las llamadas subrutinas no, pero en las rutinas de interrupción sí, guarda todo, automáticamente.
¿Sí? Entonces, eso genera que el código binario de una rutina de servicio y de una subrutina sean parecidos pero diferentes y complica el compilador de C. Y además impide que ustedes puedan llamar a una rutina de servicio como si fuese una subrutina común. Cortex juega con los registros que guarda, con el valor que utiliza en el LR, para lograr que las subrutinas sean exactamente iguales a las rutinas de servicio. ¿Sí? Es una característica propia del diseño de Cortex. Tendiente a simplificar el compilador de C. Cuando ustedes compilan en C una rutina de servicio en Cortex, no necesitan decirle nada al compilador. Cuando compilan una rutina de servicio en C para otro procesador, normalmente tienen que usar una directiva al compilador para avisarle de que el código que tiene que compilar es levemente distinto. ¿Sí? Bien. Otro concepto muy importante es que una vez, vamos a cortar acá, que una vez que se completó, una vez que el control completó todo este proceso de reconocimiento, lo que tienes que ejecutar es un programa indistinguible del programa principal, salvo por el estado de las máscaras o de los registros de prioridad. ¿Sí? O sea, el control empieza el ciclo de fetch, decode y execute exactamente igual que el que estaba haciendo antes de la interrupción. Entonces, si no cambia algo del estado de los registros, no puede distinguir que no es una nueva interrupción, sino que es la misma que todavía no pudo darle el acknowledge. ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos. Bien, cortemos acá.